Hola, hola, bienvenidos una vez más a esta clase de la vida sempiterna. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy pero muy especial. Parece un poco básico, pero en realidad es muy pero muy profundo. Y vamos a estar hablando acerca de el juicio final. Entonces, básicamente algo que mencionaba el hermano Crowder concerniente a este tema o concerniente al juicio final es que se trata de una evaluación final de todos nuestros hechos, obras y acciones sobre esta tierra. Se trata básicamente de lo que hemos hecho en nuestra vida. Se trata básicamente de la forma de vida en que hemos llevado sobre esta tierra. Pero bueno, adentrándonos un poquito más, vamos a leer algunas partecitas de lo que él estuvo mencionando. Entonces, nuevamente reitero, él dijo: esa gran prueba y evaluación final sirve de línea de demarcación entre la preparación del hombre y el recibimiento de sus responsabilidades eternas y herencia celestial. Todas sus labores y esfuerzos por innumerables milenios solo han sido una preparación para este gran evento. Entonces, toda la forma de vida que nosotros hemos llevado sobre esta tierra básicamente nos ha preparado para este día final o para este juicio final. Entonces me encanta muchísimo este tema porque realmente manifiesta claramente que en el día del juicio no será el Señor como juzgándonos como tal, sino que nuestros propios hechos o nuestras propias obras nos van a juzgar. Entonces es algo que vamos a estar viendo un poquito más a fondo, pero por el momento vamos a ver en qué se va a basar este juicio. Pero antes de hacerlo vamos a leer algunas citaciones que hizo o algunas citas, perdón, que el hermano Crowder mencionó concerniente a este tema del juicio final. Entonces él decía concerniente a este juicio que no hay las escrituras no revelan como tal un tiempo en el cual va a durar este juicio final. No se sabe cuánto tiempo va a durar, cuántos minutos tendrá cada persona, en cuánto tiempo se les va a juzgar, pero él dice básicamente que si a cada persona se le asignara por lo menos 10 minutos, imagínense, con los millones y millones de personas que hay sobre la tierra, eso tomaría años tras años tras años el poder juzgar como a cada persona como tal. Listo, entonces él citó también unas frases o unas palabras del elder Orson Pratt y él decía: no se ha revelado cuán largo será ese día que llaman el día del juicio, pero puede ser bastante más extenso de lo que suponemos. Ciertos indicios reveladores en varios pasajes de las escrituras demuestran ampliamente que ese día se extenderá un periodo de 1000 años o más. Y cita una escritura o algo que dijo Pedro concerniente a esto y dice: Pedro dijo: no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no se ha establecido, como dije previamente, un periodo o un tiempo de duración de lo que será el juicio final o cuánto tiempo demorará. Sin embargo, según afirma el elder Orson Pratt, él decía, se puede decir que serían como 1000 años en que puede durar esto. Y sin embargo, recordemos también lo que dijo Pedro, y él decía eso, él decía que básicamente para el Señor un día eran como 1000 años y 1000 años eran como un día. Entonces no hay como tal una precisión, sin embargo es bastante lógico que pueda durar como extenderse en ese periodo de tiempo, ya que son millones y millones de personas las que estarán frente a frente al Señor y serán juzgadas por sus obras. Ahora sí, también quiero citar otras palabras o algo más que se dice concerniente al juicio final, y dice: finalmente el Señor ha revelado que aquellos que le ayudan a juzgar a los justos de la casa de Israel vendrán en su gloria, y a nadie más, y ha salido como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los 12 que estuvieron conmigo durante mi ministerio en Jerusalén, estarán a mi diestra el día de mi venida en una columna de fuego, ataviados con vestidos de justicia y coronas sobre su cabeza, en gloria igual que yo, para juzgar
a toda persona de la casa de Israel, sí, a cuantos me hayan amado y guardado mis mandamientos. Entonces aquí quiero así adentrarme un poquito a que, bueno, sí, el juicio final va a ser como una evaluación final de nuestros hechos, pero también se dice o se afirma, de acuerdo con las escrituras, de que este juicio final, la responsabilidad sí recae sobre Jesucristo. Sin embargo, Él solo no nos va a juzgar, sino que también se afirma que inclusive los 12 apóstoles de Él también van a ser partícipes de esta obra o de este día al momento de juzgar a los hijos del Señor. Y no solamente los 12 apóstoles que fueron llamados del pueblo de Israel, sino que también los 12 apóstoles que estuvieron aquí en el continente americano. Y también se afirma en ciertas escrituras que las personas justas sobre la tierra también serán jueces de las personas en este gran día. Entonces vemos que el juicio final no solamente, o sea, sí va a ser dirigido por el Salvador, pero no lo va a hacer él solo, sino que va a tener a muchas personas ayudándole en ese momento, al momento de juzgar a las personas. A mí me parece bastante lógico, porque realmente ya lo he dicho desde el principio, es que son millones y millones de personas, generación tras generación, y realmente pienso que si no hubiese más personas juzgando en ese momento, o analizando los hechos, o analizando las obras de las personas, realmente pienso que se llevaría más de 1000 años. Ya que de acuerdo con lo que estuve leyendo, se dice que bueno, se van a analizar las obras de las personas, se va a mirar su vida, se va a repasar y se va a ver cómo cada uno de los actos, pensamientos, palabras y acciones, y en base a eso se les va a otorgar las herencias o recompensas o una mansión en el reino del Padre Celestial. Entonces realmente es una tarea que no es nada fácil, sino que es una tarea que realmente va a llevar de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de mucho cuidado. A mí me encanta muchísimo ese tema porque de hecho algo que aprendemos de los obispos de la iglesia es que ellos son los jueces del pueblo de Israel, de su barrio. Entonces siento que básicamente el ser un obispo o el ser un patriarca o el tener como tal responsabilidad o liderazgo sobre la iglesia les está preparando básicamente como para apoyar en el día del juicio a Jesucristo mismo. Pero bueno, listo, ahora sí. Quiero adentrarme un poco más acerca de en qué se va a basar el Señor para juzgarnos. Como de dónde van a provenir como todas esas referencias que nos va a permitir a nosotros como recibir una herencia en el reino de nuestro Padre Celestial. Y bueno, en el libro se citan como varias referencias y me gusta muchísimo porque hemos leído en las escrituras como que en el juicio final se van a sacar los libros y en base a lo que haya escrito allí, a nosotros se nos van a juzgar. Pero ¿y cuáles son esos libros? ¿Quién escribieron esos libros? De hecho, la mayoría de libros que se mencionan allí, de los cuales se van a sacar nuestras obras, nuestras acciones, son libros que han sido escritos sobre esta tierra. Y solamente hay un libro que está escrito en los cielos, y es el libro de la vida. Pero bueno, entonces, lo que se va a basar el Señor para juzgarnos es, uno, las escrituras, las palabras de sus siervos y profetas que han escrito, que han dado el testimonio del Salvador, todos los mandamientos que Él nos ha dado. Entonces, en base a las escrituras, las palabras que allí se dejaron, el Señor nos va a juzgar. Él va a determinar cuánto conocimiento hemos adquirido, cuánto conocimiento hemos puesto en práctica, si realmente hemos estudiado su palabra o si simplemente la hemos considerado como nada. Entonces ese va a ser uno de los libros. Otro de los libros que se menciona, dice, son las minutas y registros estadísticos de la iglesia. ¿Qué son estas minutas y registros estadísticos de la iglesia? Básicamente son como los libros en los cuales se registran las finanzas, los convenios, los llamamientos, las asistencias, las contribuciones financieras que han dado los miembros. Entonces,
mucho más. Pero esto básicamente, o estos registros que se están llevando dentro de la iglesia, se van a tomar también como base para juzgarnos en el día del juicio final. Esto me pareció muy interesante. Pero bueno, otro de los libros que se va a tomar en cuenta es el libro de la ley de Dios. Entonces aquí sí quiero leer algo. Dice: en la historia y registro general de nombres de la iglesia hay indicaciones sobre el valor o la falta de diligencia de varios miembros, así como comentarios sobre su grado de dedicación, su fe y sus obras y sus genealogías. Y aquí quiero citar porque aquí básicamente concerniente a eso también hace como una mención del pueblo de Esdras, en el cual se menciona que hubo como una generación que no quiso llevar su genealogía, y entonces el Señor dijo que por tal motivo entonces ellos iban a ser como separados, como de sus seres queridos, o no iban a estar cerca de ellos. Entonces vemos que también estos hechos o estos registros también nos van a juzgar. Otro de los libros o registros, dices, son registros e historias. Registros seculares, tales como archivos, cortes de archivos de escuelas, historias, diarios personales, etc. Esto me pareció supremamente interesante, ya que no recuerdo muy bien, pero había un líder dentro de la iglesia que le encantaba llevar diarios, los amaba. De hecho, no sé si lo mencionaba en su bendición patriarcal, pero él sentía que era una responsabilidad muy personal de él. O sea, él sentía que era como una misión que él tenía que cumplir sobre esta tierra, y era almacenar o guardar esos diarios. Y bueno, me ponía a pensar como en los diarios que he venido llevando en mi vida, tanto los que tenía antes de la misión como los que registré después de la misión y durante la misión. Y pensaba como qué cosas he anotado allí en esos diarios o en esos registros que estarán a mi favor o estarán en mi contra al momento de ser juzgada por el Señor. Y ahora que lo meditaba y lo pensaba, decía, rayos, como debo ahora reflexionar un poco más, y al momento de hacer mis registros o registrar algo en mi diario, es algo que voy a meditar un poco más como con conciencia. Y de hecho yo he sido muy partidaria de esto de llevar libros o de llevar registros o de almacenar como experiencias espirituales, porque algo que yo refutaba muchísimo era cuando llegaba el libro de OVNI, que es cuando empiezan a pasarse los registros de mano en manos en un solo libro. Hay como, no sé, como unas 8, pienso yo, unas mínimo o máximo 8 personas que escriben como en un mismo libro, pero algunos escriben como no era una persona muy fiel a la iglesia y por ende simplemente digo que no he visto como revelaciones, no he visto profecías, pero sigo los registros de mis familiares y paso el libro a tal persona. Y yo decía, como uno se pierde gran parte de la historia de la iglesia, o uno pierde tantas experiencias espirituales por ese registro, por la negligencia de las personas de no escribir como tal, como sus experiencias espirituales, o de escribir algo más a profundo que puedan llevar a nuestra propia conversión. O sea, sé que estaba juzgando a alguien dentro de la iglesia o a alguien que había dejado esos registros, pero ahora que lo medito un poco más, también pienso en mi diario y pienso, creo que yo también debo mejorar en eso, y pienso que yo también a veces soy como alguna de esos personajes que también escribieron en esos libros, y a veces siento que me hace falta como esa diligencia. Y creo que ahora seré más diligente sabiendo que estarán a mi favor o en mi contra en el día del juicio final. Pero bueno, otro de los registros dice que es los libros de memoria. Entonces, los libros de memoria básicamente se mencionan como son esos registros que permiten como que al Señor obtener más conocimiento. Y se dice que estos libros fueron escritos como desde Adán. ¿Quién los lleva? No tengo mayor conocimiento, pero supongo yo, también asevero yo, de que puede ser como libros que han sido como escritos por personas también, o diarios que se han llevado.
y permiten como que se pueda tener mayor conocimiento acerca de nuestros hechos, de nuestras obras. También hay otro libro y es el registro de historia familiar. Ahí se va a analizar qué tanto hemos trabajado en nuestra historia familiar o hemos ayudado a la obra genealógica de nuestros antepasados. Y bueno, todos esos libros que he mencionado anteriormente, o esos 6 libros, son los libros que se llevan aquí sobre la tierra. Y se dice, de acuerdo con lo que estaba leyendo, el hermano Crowden afirma que, bueno, en la tierra obviamente todo se deteriora, todo se daña, y que por ende, pues puede ser que al momento del juicio final ya esos libros o esos diarios ya no existan. Sin embargo, se afirma que todo lo que se escribe en la tierra es registrado en los cielos, y que en los cielos hay una copia de cada uno de estos registros. Entonces, seamos cautelosos como con este tipo de historia que nosotros llevamos, ya que estos se levantarán a nuestro favor o en nuestra contra en el día del juicio final. Y qué maravilloso que ojalá cuando el Señor lea nuestros diarios personales o busque alguna historia en particular diga: fue extraordinario esto que hiciste, realmente vi tu sacrificio, realmente vi tu esfuerzo, y no encuentre en nuestros diarios algo como: odio a tal persona por esto que me hizo. Entonces, ojalá Él pueda encontrar como millones y millones de motivos para darnos el perdón y para concedernos la vida eterna junto a Él. Pero bueno, y él, por último, el único libro que se lleva sobre, que no se escribe en esta tierra, pero que se llevan en los cielos, es el libro de la vida del Cordero. ¿Listo? O básicamente lo que es el libro de la vida. Entonces se dice que este libro es un registro que se lleva en los cielos, y allí en ese libro están anotados los nombres de las personas que han hecho convenios con Dios, que han aceptado su evangelio, que han decidido llevar una vida recta. Y entonces este libro de la vida, al momento de ser abierto, si no se hallan nuestros nombres, entonces no podremos recibir una gloria eterna con Dios, sino que tendremos que pagar o pasar un juicio o tenemos que pagar el precio de nuestras acciones. Se afirma también que las personas que no han recibido el evangelio, a ellos, como si han hecho obras que merecen ser azotadas o básicamente como castigadas, ellos recibirán su castigo, pero será mucho menor el castigo que recibirán aquellos que no han recibido el evangelio y han hecho obras malas o contrarias a la voluntad del Señor, que para aquellos que, habiendo recibido conocimiento concerniente a la obra del Señor, se rebelan en contra de Él. Para ellos será mucho mayor el castigo. Pero bueno, ahora ya que hemos hablado acerca de los libros sobre los cuales el Señor va a juzgarnos, entonces ahora sí vamos a ver cuáles son los propósitos del juicio final. Y bueno, entonces básicamente en los propósitos del juicio final se afirma que son 8. Entonces 4 de estos propósitos están íntimamente ligados o son personales, o sea, es básicamente algo como que me atañe a mí misma. Pero los 4 otros restantes son algo, estos sí están como a responsabilidad del Salvador, y vamos a analizarlo uno por uno. Entonces, el primer propósito del juicio final es causar que el hombre se dé cuenta de que sus propios actos determinan su destino. Y aquí voy a citar algunas escrituras. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente dice: el juicio no ha sido diseñado para el beneficio de Dios, porque Él ya sabe los resultados. Al contrario, el juicio tiene el propósito de beneficiar al hombre que pasa por ese proceso. Es sumamente extraño, ¿cierto? Como pensar por qué es beneficioso para mí, o en qué me beneficia a mí el juzgarme a mí misma. Y es claro cuando vemos que no trata de beneficiar a Dios, porque si fuese así, Dios dijera: no cumple con ninguno de los requisitos, porque las mismas escrituras enseñan: nada impuro
nada, absolutamente nada puede morar con Él. Pero el que nosotros mismos reconozcamos nuestros propios actos, inclusive nos da un grado de humildad que nos permite a nosotros arrepentirnos, manifestar abiertamente que nos hemos rebelado contra el Señor y poder recibir su perdón. Otro de los propósitos es causar que el hombre revise su vida mortal. Me encanta muchísimo esto porque alguien en una ocasión mencionó como una experiencia espiritual que tuvo cuando se encontró con su abuelo y él llevaba como su mismo nombre y decía, por mi mente pasó como unas escenas como súper rápido de mi vida y de los hechos que yo había llevado sobre esta tierra. Entonces básicamente eso va a pasar con nosotros. Cada vez que se abra un diario o cada vez que se abra algún registro, esas escenas estarán allí frente a nosotros. Yo puedo imaginarme esto como que nosotros estemos enfrente solamente con el Salvador o la persona que nos esté juzgando. Estamos allí solamente yo, esa persona, nada más. Y que se me muestre como un video de mis acciones, de tal manera de que yo no pueda decir, no, yo no fui, o no, yo no lo hice. Yo creo que no tendremos ni los suficientes pantalones como para decir o para mentir ante el Señor, como normalmente lo hacemos sobre esta tierra, y decir, no, yo no hice eso, porque se nos estarán mostrando tan claramente las acciones o nuestros hechos enfrente de nuestros ojos, y estarán frente a nosotros esos registros de tal manera que no podremos ni siquiera ocultarlos. Y yo creo que en ese momento sentiremos como tanta vergüenza y como lo afirma la misma Escritura, tanta vergüenza ante el Señor que nos daríamos por aliviado o por tranquilos si las piedras mismas pudiesen tapar nuestras vergüenzas delante del Señor. Pero, bueno, una escritura que se menciona acá en este caso fue citada por el profeta Jacob y él dice, por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa y nuestras impurezas, y nuestra desnudez, y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su justicia. Entonces, básicamente, me encanta porque yo creo que nuestros propios jueces en el juicio final seremos nosotros mismos. De hecho, así se afirma en el libro. No se dice como que el Salvador estará señalando cada una de nuestras obras, sino que simplemente se nos pondrán allí los registros o una ráfaga de nuestras acciones y nosotros mismos de la misma vergüenza confesaremos todo tal como aconteció en esta tierra y afirmaremos que realmente habíamos ofendido o habremos ofendido al Señor con esos actos y esas acciones y declararemos por boca propia que los juicios de Él son justos. Pero bueno, no me voy a adelantar porque eso sigue más adelante. Entonces, ese es el punto número 3 y es donde dice causar que el hombre reconozca la justicia de Dios. Alma, de hecho, afirma o enseña concerniente a este propósito y él dice, tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria y en su fuerza, en su poder, majestad y dominio, y reconocer para nuestra eterna vergüenza que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras. De hecho, Juan el Revelador, él proclamó las palabras que oyó al mismo Dios decir desde el altar y dice, ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Eso es lo que nosotros exclamaremos al final cuando seamos juzgados por nuestras obras. Y realmente creo que será así. Realmente creo que después de ver nuestras escenas, después de ver nuestros actos, después de ver nuestros hechos, que se nos presente cara a cara, cada uno de nosotros confesará y dirá, tienes toda la razón, tu juicio es justo, me lo merezco, me merezco esto o aquello. El punto número 4 dice, causar que el hombre reconozca que Jesús es el Cristo. Esto me parece muy, pero muy importante, especialmente para aquellas personas que no creen en el Salvador o que afirman de que Él realmente no existe. Porque
Es allí en ese momento donde veremos cumplida la escritura donde dice: y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Cristo. Porque lo veremos claramente. Entonces, creo que ese es uno de los propósitos grandes y principales de este juicio como tal, porque aquellos que le juzgaron, aquellos que lo crucificaron y que lo trataron como si fuese un hombre cualquiera, tendrán que reconocer para su propia vergüenza que realmente Él era el Hijo de Dios. Pero bueno, esos son los 4 puntos que atañen como tal a nosotros: el reconocer, el afirmar, el aprobar que realmente los juicios de Dios son rectos y confesar realmente todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero hay otros 4 puntos, y estos 4 puntos sí son más responsabilidad del Salvador. Y el primer punto es otorgar el perdón por los pecados. Esto es lo que le complace a Dios de ser Dios, el otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Pero sabemos que Él nunca va a encontrar la justicia. Y los pecados que no se han limpiado o expurgado serán por nuestra propia diligencia en esta tierra. El juicio no va a convertir a nadie en bueno. Si hemos sido malos durante esta vida, ese mismo pensamiento se va a levantar con nosotros. Aquellos que reciban el perdón de sus pecados serán aquellos que se han arrepentido sobre esta tierra. ¿Listo? Entonces, otro de los puntos es interceder ante Dios a favor del hombre. Entonces, una vez que el Señor ha perdonado los pecados de los hombres, cuando ellos se han arrepentido, cuando ellos lo han confesado, entonces Él va a presentarse ante el Padre y va a interceder por ellos. El Padre, confiando en el Salvador y en su justo juicio, Él va a aprobar y aceptar lo que su Hijo diga. Ahora, otro de los puntos, ya casi para ir culminando, es el 7º punto, es restaurar al hombre para bien o para mal. Y aquí cito algunas escrituras. El mismo Alma dice: y es indispensable para la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras, y si sus hechos fueron buenos en esta tierra, y buenos los deseos de sus corazones, que también ellos sean restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Y si sus obras son malas, les serán restituidas para mal. Uno restituido a la dicha de acuerdo con sus deseos de felicidad o a lo bueno, según sus deseos del bien, y el otro al mal, según sus deseos de maldad. Entonces, básicamente el significado del juicio final, o lo que está diciendo Alma aquí, es que el juicio final no te va a transformar, como ya lo dije, de malo a bueno o de bueno a malo, sino que te va a restituir lo que hiciste sobre esta tierra. Y aquí es donde quiero citar la advertencia entonces que hace Alma, y él dice: por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud y haz lo bueno sin cesar. Y si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Sí, la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia te será restaurada otra vez, se te restituirá un justo juicio nuevamente, y se te recompensará de nuevo con lo bueno. Y básicamente el juicio final nos da lo que nosotros hemos hecho sobre esta tierra. Si hemos obrado en rectitud o vivido en rectitud, eso nos será devuelto. Si hemos llevado una vida contraria a los mandatos del Señor, eso es lo que vamos a recibir. Entonces, básicamente, el juicio final es como la recompensa del hombre de lo que él ha merecido o de lo que él se ha esforzado por recibir en esta tierra. Y por último, dice asignar al hombre al lugar de su herencia final. Entonces, aquí, ya en ese último punto y que atañe al Salvador, es otorgar a cada quien de acuerdo con sus actos. Si hemos sido merecedores del reino celestial, recibiremos eso, el reino terrestre o el reino celestial. Pero si bien es cierto, algo que quiero aclarar es que la justicia nunca va a robar a la misericordia, ni la misericordia a la justicia. Para que recibamos un galardón con el Padre, es necesario que nosotros nos arrepintamos sobre esta tierra y que tratemos de vivir una vida en rectitud. De lo contrario, la justicia demandará que seamos castigados y que no nos sean otorgadas las misericordias del Señor. Y la misericordia exige solamente que si la persona se arrepiente,
el Salvador puede expurgar sus pecados y darle una mejor vida. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Realmente espero que ustedes también lo hayan disfrutado así como lo disfruté yo, y que hayan llegado a aprender más acerca de este juicio final y puedan prepararse para cuando tengan que comparecer y presentarse al Salvador. Nos vemos en la próxima clase y que estará súper emocionante. Chao, chao.